La refinería de Esmeraldas está viviendo momentos muy dramáticos debido entre otros factores, este último incendio registrado hace algunas semanas, lo que ha complicado su operación. No se tiene un tiempo estimado en cuanto la refinería pueda volver a operar. Esto sumado a la falta de mantenimiento oportuno y a la desinversión que ha tenido este sector, pues complica aún más esta situación. ¿Cómo mira usted la realidad de la refinería de Esmeraldas? ¿Qué expectativas se puede tener en cuanto a su puesta en operación nuevamente y cuál sería la consecuencia para el país, en tanto en el abastecimiento de combustibles y otros derivados y la situación en general del tema petrolero? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a ustedes, a la audiencia, muy complacido de estar con ustedes. Mire, históricamente el Ecuador ha sido un país deficitario en producir combustibles. Es decir, hemos sido un productor de petróleo nato, pero en lo que significa producir combustibles hemos sido deficitarios y por lo tanto jamás hemos logrado cubrir siquiera la demanda interna de combustibles, que para el año 2025, es decir, actualmente es de 290,000 barriles, entre diésel, gasolina y GLP. Planteando este contexto, sumado a que no ha habido una política energética que nos comience a encaminar para ser industrializadores de nuestro petróleo, es decir, darle el valor agregado a la materia prima, y sumado a que ni por lo menos hemos logrado dar los respectivos mantenimientos programados a la fase de refinación, estamos en el punto actual que de hecho se va a complicar más. Eso en una primera instancia. Primero hay que entender también que paralizar una refinería, es decir, el paralizar una refinería significa, por un lado significan pérdidas, por otro lado significa el lucro cesante que nosotros llamamos y otros de impacto. Entonces, con todo ese contexto complejo, el país definitivamente tiene que tomarse medidas emergentes, pero ya con una visión, yo diría, de mediano y largo plazo, por lo y corto y mediano plazo por lo menos, para poder ir paliando, porque hay que entender una situación. La industrialización del petróleo, es decir, la rentabilidad de un barril de petróleo, usted lo mide realmente en la industrialización. Usted vende un barril de crudo, en este caso, digamos, más o menos como está actualmente, el crudo oriente nuestro, que es el de mejor calidad, en unos 55, 57 dólares, y compramos un barril de nafta, sea de alto octanaje o bajo octanaje, sobre los 160 dólares. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. ¿Cuál es la capacidad actual de producción que tiene la refinería de Esmeraldas y cuáles son los productos o derivados que de ahí se obtienen? Mire, la refinería de Esmeraldas, que se construyó en el año 70, comenzó su construcción en el año 72, de la mano de la japonesa Chiyoda, que lógicamente hasta ahora sigue siendo entre las mejores empresas que para justamente modernizar y construir refinerías. Primero se comenzó con una capacidad de más o menos 55,000 barriles. Posteriormente se efectuó su ampliación de capacidad de producción y llegó a 110,000 barriles. Esta refinería, su diseño estaba construido para crudo mediano, que es más o menos entre mediano y liviano, que es lo que el Ecuador en esa época tenía. Por eso hay que ir entendiendo que la industria petrolera de hace 50 años no es la misma de ahora. Y eso hay que tener muy claro. ¿Por qué? Porque el crudo que generalmente nuestros campos petroleros tenían o tienen, que ha sido entre liviano y mediano, se está agotando. Y la mayoría del crudo que vamos a comenzar a producir es un crudo pesado. Por eso es que yo he planteado que otra política energética que tiene que plantearse es el manejo de crudos pesados. Y cuando digo política, ¿qué significa? Que hay que, por un lado, aplicar mucha investigación, como lo está haciendo Colombia, que Colombia también tiene el 70% de crudos son pesados para el manejo de estos crudos. Esos 110,000 barriles de capacidad que tiene la refinería de Esmeraldas, hacer una refinería, llamemos de modelo sencillo. Cuando yo digo modelo sencillo, ¿qué significa? Es decir, casi un 50% no puede ser procesado para que se entienda y queda como lo que llamamos el residuo, o el fuel oil, que es justamente donde hubo el siniestro. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Si tuviésemos una refinería con una etapa de alta conversión que se llama, esos 50,000 barriles de residuo los convertiríamos en combustibles, diésel, gasolina, el GLP también, entre lo que se llaman los combustibles, y también algo importante que se produce, que es del asfalto. Entonces, entendiéndose desde esa óptica, la capacidad instalada de 110,000
pero realmente, si bien es cierto, sale los 110.000, pero casi el 50% al ser residuo, que de hecho, mire, el fuel oil, bien, es un aceite de combustible que sirve lógicamente para la industria, sirve para la generación eléctrica, sirve para los motores de las embarcaciones y que la calefacción, pero el costo de que significaría si eso procesamos sería muy interesante porque sería o 50.000 barriles más de diésel, gasolina, GLP, etcétera, para la demanda nacional, o son 50.000 barriles que dejaríamos de importar, que la media de 290.000 barriles diarios que consume el Ecuador entre diésel, gasolina, GLP, etcétera, importamos casi el 70%. Entonces hay que ir viendo las ópticas y realmente el gobierno ya tiene que tomar una decisión, es decir, en el plan energético que debe tener, porque debe tener un plan energético de 4 años en la trazabilidad de toda la industria, tiene que plantearnos qué es lo que se va a hacer con la fase de industrialización. Porque aquí hay un dato interesante. Mire, la demanda interna del Ecuador de combustibles crece al 4%. Es decir, vamos a poner el ejemplo un poco de la generación eléctrica. La demanda de la generación eléctrica crece al 7.8%. Es decir, allí tenemos que producir o generar casi 500 megavatios cada año, que no lo hemos hecho, y por eso estamos en una crisis eléctrica. Aquí está sucediendo lo mismo. Como no estamos incrementando la producción de derivados, para el año 2030 va a haber un déficit de 247.000 barriles, déficit. Es decir, vamos a ser grandes importadores de combustibles y definitivamente la balanza petrolera va a caer. Ahora, ingeniero Robalino, ahora mismo con la situación que tiene la refinería, ¿por dónde se debería comenzar para ponerla nuevamente en buenas condiciones? El gobierno ha anunciado algunas medidas que va a adoptar, pero no sé si esas son suficientes. ¿Qué es lo que se debería hacer bajo su experiencia en la refinería de Esmeraldas ahora? Mire, lo primero que el gobierno tiene que plantear es una verdadera línea de crecimiento en la industrialización. Y eso usted lo establece solo con una política energética. No hay otra forma. ¿Qué significa la política energética? Significa que la planificación que se tenga, porque mire, las políticas energéticas se construyen en visión de 30 años. Y dentro de esas políticas energéticas usted tiene los planes energéticos que entran en etapas más o menos de 10 años. Entonces, un gobierno que va a estar 4 años tiene que, dentro de los planes energéticos, con la política de 30 años, ya darnos el camino. No se va a solucionar todo allí, pero si ahora no comenzamos, peor va a ser mañana. Entonces, lo primero que tiene que hacer es realmente tomar una decisión, y el Ecuador tiene que entrar a la era de la industrialización. Ese es el camino correcto, porque inclusive ahí nosotros mejoramos la seguridad energética. Mire casos como el que está haciendo Colombia, por ejemplo. Colombia, con su empresa Ecopetrol, ellos lo primero que tienen que cubrir, y esa es la visión que debe tener un estadista, primero es el abastecimiento. En un país usted tiene que pensar primero en el abastecimiento, sea en la parte eléctrica, en la parte de combustibles, en la parte de agua potable, en todo lo que es estratégico y energético. Segundo, tiene que pensar en la autosuficiencia. Es decir, yo no puedo depender de terceros, porque el depender de terceros hace muy riesgoso. Mire, con la paralización de la refinería, cuando yo hablé entre pérdidas, lucro cesante y lo que significaría los otros impactos, uno de los otros impactos podría ser el impacto en la cadena de valor de suministros. Es decir, si no hay una rápida reacción, podríamos caer en desabastecimiento. Otro impacto fuerte viene a ser en la economía local, porque el rato que usted desabastece combustibles, desarticula toda la economía local, y por último la reputación. Entonces, eso hay que ir entendiendo, y lo que se tiene que ir planteando desde mi punto de vista son modelos. Es decir, la capacidad de las 3 refinerías. Shushufindi, el complejo Shushufindi son 20.000 barriles que procesa, pero un porcentaje importante se queda abasteciendo campos petroleros, etcétera. Otra, la de La Libertad, que son 45.000 barriles, lógicamente también ya está bastante obsoleta, pero sin embargo todavía las plantas, especialmente Parson, están utilizándose. Y 110.000 de la refinería Esmeralda tenemos capacidad instalada sobre los 175.000 barriles. Pero realmente, ¿cuánto de estos 175.000 barriles abastece el mercado de combustibles? He dicho, 60% importamos. Además, cuando usted vende residuo, usted está perdiendo muchísimo dinero, porque un barril de residuo o del fuel oil no se va en menos de $20-25, ¿sí? Entonces, vamos analizando desde la parte económica, por un lado, desde la parte de la abastecimiento, por otro lado. Otro modelo que debe aplicarse, desde mi punto de vista,
primero entrar seriamente a un proceso de modernizar las refinerías, especialmente las Esmeraldas, y qué modelo de negocio puede plantear, porque la inversión que más o menos se ha calculado es de 2.400 millones de dólares. Si es que vamos de la mano, que venga un inversionista privado de afuera, ¿sí? ¿Cuál sería el modelo de negocio? Yo he planteado un modelo de negocio. Primero, tendría que todo el crudo que yo le entregue, todos los combustibles que produzca esa refinería, tiene la obligación de entregarle a Petroecuador. No puede vender afuera de eso. Primera condición. Segundo, ¿qué tarifa le puedo pagar por barril procesado? 3 a 5 dólares, que dice la técnica, por otro lado, y 4. Y tercer punto importante, el Estado no puede perder el control del sector estratégico como es refinación. Es decir, el inversionista puede poner el dinero, pero el Estado tiene que seguir siendo pago. Ingeniero, cuando usted habla de que el Ecuador debería trabajar en una hoja de ruta, en un plan energético, está, digamos, en su cabeza, por ejemplo, la idea de construir una nueva refinería o solamente repotenciar la que actualmente tenemos. Mire, Alexis, primero yo pienso que hay que diferenciar entre repotenciar y modernizar. Y aquí hay que modernizar, porque mire, la tecnología está avanzando de tal forma que empresas como Shell, por ejemplo, ya tienen una planta de refinación prácticamente robotizada. Es decir, hay tanta tecnología que ya aquí es modernización. Tenemos que modernizar, por un lado, esa refinería y buscar el modelo de negocio para la demanda interna que tenemos, no depender de los traders o de los comercializadores. Entonces, una forma puede ser hacer acuerdos con refinerías que están especialmente ubicadas y donde va nuestro crudo, de hecho, porque el 70% de nuestro crudo va a la costa este de los Estados Unidos, por una parte, ¿sí? Entonces, llegar a acuerdos de gobierno a gobierno para que enviar nuestro crudo y, lógicamente, nos envían los derivados. Cierto es que hay un costo que se incrementaría, que sería el costo de transporte, por un lado, ¿sí? Más la fórmula de paridad que nosotros llamamos, que significa que viaje el crudo y regrese los combustibles, pero aún esos costos van a salirnos más baratos que comprar. Y lo más importante es que la seguridad energética va a mejorar para el país y no depender de terceros. Ese es un modelo que se ha planteado, que puede funcionar si hay decisión política, mientras modernizamos por lo menos la refinería de Esmeraldas, ¿sí? Por un lado, y mientras en el plan estratégico que yo digo que debe establecer de industrialización, nos indiquen qué es el camino. Hay muchos caminos. Ingeniero Robalino, usted mencionaba sobre el tema de la política energética. ¿Considera que al momento tenemos una política energética o es un reto que deberá asumir el gobierno para estos 4 años de establecer una política energética? Por un lado. Por otro, hace pocos días se nombró un nuevo gerente de Petroecuador y Petroecuador ha tenido una inestabilidad bastante fuerte durante este tiempo en cuanto a sus cabezas, a sus gerentes. ¿Esto en qué medida afecta a la institución y cuál debería ser el manejo que se le dé a Petroecuador de ahora en adelante? Mire, estas industrias en el mundo se generan para hacer riqueza, para hacer dinero. De hecho, empresas de servicios petroleros, empresas petroleras, la diferencia es que Petroecuador es una empresa petrolera, porque tiene campos. Hay grandes empresas como Schlumberger, etcétera, que son de servicios petroleros, y sin embargo son empresas que dejan muchísimas utilidades. Pongo estos 2 ejemplos para comparar dónde estamos ubicados. Casi 7 gerentes, solo hablando de lo último, que ahí lo único que se ha demostrado es que se ha seleccionado mal los gerentes, ¿sí? O algo está pasando. De hecho, usted mire, para ir a la gerencia de una de estas empresas, usted tiene que ir primero con experiencia, segundo con gran conocimiento y tercero con muchísima honestidad y ética a servir al país. Eso es la base, ¿sí? De hecho, estas son industrias que usted necesita un gran conocimiento. ¿Por qué? Porque usted tiene que tomar decisiones, tiene que liderar equipos, tiene que enfrentar la disrupción que significa estas industrias, siniestros, riesgos, etcétera, y sobre todo tiene que tener esa visión para ver cómo le encamina a usted a la propia empresa. Entonces, Petroecuador es un problema bastante serio, que de hecho, primero, yo diría que el gobierno tiene que ponerle timing en la petrolera para poder diseñar una nueva empresa, o diseñar hasta construir una nueva empresa, para poderle hacerle sobre todo eficiente y bajar los niveles de corrupción. Por otro lado, no existe política energética, no hay política energética. Yo diría que son
yo diría que por lo menos unos 20, 25 años no ha habido política energética. Por eso estamos donde estamos. Cojamos el ejemplo de Colombia. En el año 2003, cuando llega el presidente Uribe, Ecopetrol tenía peores problemas o similares a los de Petroecuador, y mire dónde está Ecopetrol, porque ahí sí Uribe llegó a establecer una política energética que les ha demorado más de 20 años para que llegue a producir el 1 millón de barriles, para que ahora Ecopetrol sea una empresa con visión internacional que perfora fuera del país, en la costa este de los Estados Unidos, inclusive ya está yéndose con un consorcio a Guyana, etcétera. Es una empresa que ha diversificado, es decir, las nuevas empresas y la visión de las nuevas empresas de petróleo y gas son las de multienergía. ¿Qué significa? Las mismas empresas tienen que comenzar a producir, a desarrollar energía renovable. Primero para uso de la industria y segundo para después poder vender al mercado. Entonces, es la nueva visión. Ecopetrol va por ahí. En la parte energética, con la última crisis eléctrica, bueno, que seguimos en la crisis eléctrica, de hecho, Ecopetrol compró o está manejando una de las más grandes empresas que generan electricidad en Colombia. Es decir, como es una empresa que ya prácticamente tiene ya políticas corporativas y Colombia tiene una política energética, ¿sí? Lógicamente, venga el gobierno que venga, y es muy difícil, puede haber unas pequeñas variaciones, pero es muy difícil que le cambien el rumbo. Caso Chile, en el tema de minería, exactamente lo mismo. Caso Perú, igual, en el tema de minería y de gas, porque Perú es un gran productor de gas, sobre los 1.400 millones de pies cúbicos, exactamente los mismos, teniendo los mismos problemas más o menos que tiene Ecuador. Entonces la pregunta sería, ¿qué está pasando en el país? ¿Qué tenemos que hacer en el Ecuador? Tenemos que construir políticas energéticas, tenemos que nombrar a los mejores ecuatorianos, especialmente que lideren la cartera de energía, ¿sí? A los mejores ecuatorianos que lideren los CEOs o presidentes ejecutivos de las empresas de los sectores estratégicos. Y entonces solo ahí va a funcionar, y que haya estabilidad gerencial, porque ese es el otro problema, y justamente que la injerencia política tiene que salir de estos sectores. Si no, esto se va a comenzar a complicar. Todavía no salimos de una crisis eléctrica, caída de la producción petrolera, no estamos haciendo nada ni por sostener la producción petrolera, y lógicamente tenemos un serio problema en minería, ¿sí? Entonces, tras estos entornos, tenemos o necesita el gobierno crear políticas energéticas, y en su plan energético, que entiendo debe tener de sus 4 años, ya indicarnos a los ecuatorianos por dónde vamos a ir. Mientras tanto, ¿qué implica la paralización de la refinería para estos días y cuánto eso podría afectar, por ejemplo, la intención del gobierno de revisar los niveles de subsidio al combustible diésel? Mire, voy a comenzar contestándoles de la parte final de la pregunta. Mire, el tema de los subsidios es un tema que realmente ya casi ningún país del mundo lo tiene, especialmente en combustibles. El tema de los subsidios actualmente ya se ha convertido, yo diría al revés, ya es una política de los gobiernos que no existan subsidios en combustibles. Considerando, mire, en el año 2015, el Acuerdo de París, cuando se reunieron los países, se firmó un acuerdo que firmaron más de 90 países, donde a los subsidios prácticamente les declararon dañinos para el cambio climático. Y desde esa época, casi unos 60 países han salido de los subsidios. Entonces, el tema de los subsidios es un tema que, desde mi punto de vista, tiene que, tras un diseño de focalización y de compensación, ver cómo se va saliendo por las diferentes razones. Más aún con lo que estamos planteando ahora, que justamente el problema es que somos deficitarios en producir combustibles, importamos un gran porcentaje y se sigue importando. Entonces, esa sería la óptica un poco en el tema de los subsidios. Compensación, focalización, actualización de la data. Tiene que crearse un gran centro o call center para poder determinar realmente cuál es el quintil primero, y si ese quintil está llegando realmente a ellos. Por otro lado, el determinar lo que significa paralizarse una refinería, hemos planteado. Las pérdidas no solamente es lo que se causó en el siniestro, sino que aquí en la pérdida usted tiene que sumar. Primero, usted en una pérdida tiene que calcular los costos primero de reparación, los costos de almacenamiento. Eso complica porque ese crudo que no va a poder procesar, lógicamente al estar almacenado, tiene que ver cómo lo va evacuando por la capacidad de almacenamiento, y esto es un commodity. ¿Qué significa? Es decir, esto juega a la oferta y la demanda.
Por ejemplo, los combustibles que estamos comprando ahora, los contratos que se acaban de firmar, de más de 2 millones de barriles, especialmente de diésel, esos, los precios definitivamente fueron mucho más altos. Entonces usted va sumando todo lo que va pasando, la pérdida de mercado sobre todo, porque si bien es cierto, yo planteaba, el residuo, ese fuel oil, se vende, y eso en la balanza petrolera entra, porque sea como sea, aunque se venda barato, es un ingreso. Entonces esas pérdidas, el lucro cesante, que es otro problema que realmente hay que ir entendiendo por los ingresos no recibidos por un lado, ¿sí? Etcétera. Entonces, si usted va sumando, es decir, ¿cuánto es lo que vamos a perder diario? ¿Cuánto se podría perder? Yo diría que, primero, el dato preciso debería darnos nuestro Ecuador, y debería ya a estas alturas estar el informe técnico, cuál fue la razón, cuál fue la causa del siniestro, porque es también importante saber, ¿sí? Porque un tanque no se enciende así porque el sol estuvo demasiado fuerte. Hay análisis técnicos que se realizan, como puede, si bien es cierto, puede haber sobrecalentamiento, corrosión de la tanquería, hay que entender que, por otro lado, hasta el error humano, ¿sí? Entonces hay que entender que es un área donde están estos tanques, especialmente que es la área de utilidad que nosotros llamamos, es decir, el área de utilidad significa, es una fase del procesamiento en refinación súper importante, muy importante, porque ahí está la generación eléctrica, el suministro de agua, la generación de vapor, etcétera, todo lo que necesitamos para los procesos, ¿sí? La electricidad estática que llamamos, etcétera. Entonces, ese informe técnico es importante que ya esté para saber cuál fue la causa, primero, y segundo, ya cuantificar y ver cuánto las pólizas van a cubrir, porque está bien, o sea, porque se supone que está asegurado dentro del paquete energético para ver cuánto nos cubre. Lógicamente, Petroecuador ha planteado que son más o menos 45 días que la planta estará prácticamente parado, y si vamos a una suma muy conservadora, llamémosle, sin contabilizar lo que he planteado, puede decir que va a estar sobre $1 millón diario.